Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este lunes. Ya escucharon la voz de Gabriel Mazarovich, que habitualmente aparece los miércoles, pero hoy aceptó nuestra invitación para cambiarse. Sí, además también me ha tocado los martes, y en realidad está lindo ver la Plaza Independencia distinta de los miércoles. Sí. Buenos días. Gonzalo Baroni, ¿qué tal? Buenos días, en verdad vino a visitarme, Gabriel, porque no nos veíamos. Es cierto, claro. Felipe Schipani. Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia. Y Ovenir Sartú, sentado cómodamente ya en su butaca hace rato. Muy buenos días, Ovenir. Contento de felicitar a Emiliano. Otro más que felicita, bueno, gracias. Bueno, por eso. Por eso llegó temprano, porque tenía que tener un rato para felicitar. Solo esos efectos. Vamos al primero de nuestros temas. Vamos a estar uniendo Venezuela con nuestro país y con América Latina de por medio, porque la noticia repercute en toda esta zona. La resolución de la justicia venezolana que condenó a casi 14 años de prisión al dirigente opositor Leopoldo López levantó reacciones inmediatas en distintas partes del mundo. Y también aquí en Uruguay, donde oposición y oficialismo mostraron otra vez sus desencuentros. Recordemos la noticia. El jueves, la jueza Susana Barreiros declaró culpable a Leopoldo López de daños e incendio, instigación pública y asociación para delinquir, condenándolo a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión. Las acusaciones están relacionadas con las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos y cientos de heridos entre enero y mayo del año pasado. El viernes, acá en nuestro país, dirigentes de todos los partidos de la oposición cuestionaron el fallo de la justicia venezolana. Por ejemplo, el diputado colorado Ope Pasquet lo calificó como un acto de persecución política disfrazado con formas pseudojudiciales. Su colega del Partido Nacional, Jaime Trovo, consideró que el fallo era esperado, si bien podía ocurrir que un juez independiente pudiera tomar una decisión no política sino jurisdiccional. Esto fue político, sentenció. Por su lado, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, relató que llamó al canciller Rodolfo Nignobá para transmitirle su impresión, su opinión, en cuanto a que el gobierno uruguayo debería emitir una declaración al respecto. Mieres contó al diario El Observador que Nin le respondió: técnicamente la condena es una decisión judicial, por lo que el gobierno uruguayo entiende que no debe meterse en lo que estamos hablando, o sea, sentencias judiciales. Mieres discrepó. Desde mi punto de vista, esa sentencia es como imaginarse que había una sentencia en la época de la dictadura. En Uruguay no había un poder judicial independiente ni un ministerio independiente. Se está viendo la misma situación, señaló el senador Mieres. Podría citar otras pinceladas, otras opiniones. Podría mencionar lo que está ocurriendo dentro del Frente Amplio, pero empiezo escuchándolos a ustedes. ¿Quién va? Si quieren, Gonzalo, dale. No sé yo. Bueno, a mí me parece que esto era una crónica de una muerte anunciada. Era algo que se esperaba. Leopoldo López fue encarcelado ya por febrero del 2014 en un acto un poco de rebeldía, algunos que tachan de incluso de torpeza política, pero sin embargo en ese esquema que la oposición o una parte de la oposición con Corina Machado, Leopoldo López, estaban buscando la salida con la movilización de la población, bueno, se termina entregando y lo apresan en aquella plaza, algo que recordamos, que incluso lo discutimos, charlamos, porque tuvo un impacto muy relevante. El tema que se vuelve a retomar ahora porque no solamente lo enjuician de una forma de pronto poco objetiva o bastante viciada de cercanía del gobierno con la justicia y demás, sino que además es bastante desmedida incluso, porque le dan 13 años, 9 meses, 7 días, o sea, estamos hablando de casi 14 años, y bueno, incluso hay voces desde el gobierno. Hay una ministra que yo lo estuve leyendo en Twitter y demás, que lo ataca del monstruo de la cárcel de Ramo Verde, que es la cárcel que está Leopoldo López. A mí me parece en lo particular que es algo grave, es algo que se tiene que tratar desde los organismos internacionales, pero a su vez tomando la distancia del caso y el respeto del caso, los partidos y los gobiernos en la región también tienen que salir a criticar. Y me parece que ese es un poco el apunte, capaz estoy abriendo la cancha para que se arranque la discusión, que ha sido bastante aterrador el silencio
de prácticamente todos los gobiernos de América Latina, que por lo menos habría que velar por el Estado de Derecho, la defensa de las minorías y el respeto de la oposición. Seguimos con Gabriel ahora. Bien. Yo creo dos cosas. Primero, creo que una sentencia judicial es una cosa importante, también es criticable. Todas las sentencias judiciales son criticables. Bastante palos he recibido en mi vida por criticarlas, ¿no? Así que acepto que se critiquen y que se cuestionen. Ahora, hay una visión, no se puede decir de un lado que una visión es objetiva y que la del otro no. O sea, ninguna de las visiones son objetivas, ni las que dicen que está bien el juicio, ni las que dicen que no. Yo creo que, primero, Leopoldo López es reincidente, estuvo preso por dar el golpe del 2002 y por tirar abajo el gobierno de Chávez y por encabezar una rebelión que terminó con varios muertos y en la cual estuvo, por ejemplo, en el asalto de Cuba. Fue amnistiado por Chávez cuando estaba preso, después del 2002. Ahora encabezó una sonada, un movimiento cívico con pata militar que lo que pretendía era tirar un gobierno electo por las urnas, tirarlo. Y está bien, cada uno hace lo que quiere. Ahora también cuando lo agarran paga las consecuencias, eso es así. Y fue juzgado por la justicia venezolana y está preso. Yo puedo interpretar si era mejor o no políticamente que estuviera preso y si era mejor o no que le dieran esta sanción. Ahora, no creo que en Venezuela estemos en una dictadura, no creo que sea un juicio por opinión. Si uno lee, basta leer los diarios venezolanos todos los días para escuchar cosas mucho más duras y leer cosas mucho más duras contra el gobierno de Venezuela que las que dijo López, no que las que hizo. Y me parece que yo creo que el gobierno uruguayo no tiene nada para decir. Los organismos internacionales lo van a tratar, ya lo están tratando y lo van a tratar y van a discutir. Me encantaría que varios juicios en varios países de América Latina, como los falsos positivos de Colombia, como los campesinos que están presos en Paraguay desde que se hizo el montaje para darle el golpe de Estado a Lugo, todas esas cosas recibieran la misma atención que este juicio. No va a ocurrir, ni con los gobiernos ni con los organismos internacionales. Eso por ahora. Bueno, lo que está pasando en Venezuela es una perla más de un largo collar de un país que desde hace un buen tiempo, pero fundamentalmente acrecentado a partir de la llegada de Nicolás Maduro al poder, está violentando todos los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos y cercenando todas las libertades públicas. Eso me parece que es absolutamente incuestionable. Decir que hay que respetar las decisiones de la justicia me parece que es un buen criterio para un país que respete la independencia de sus poderes, para el Uruguay, por ejemplo. Pero en Venezuela, en donde el poder ejecutivo, el gobernante de turno, tiene una especie de superintendencia sobre todo lo que decide el Poder Judicial, sobre todo lo que decide el Parlamento. No se puede hablar de separación de poderes ni estados independientes en Venezuela. Me parece que eso es un grave error. Esta es una condena política, esta es un juicio político. Y lo de Leopoldo López es un preso político. Y así creo que lo han entendido no solo los opositores al gobierno de Nicolás Maduro, así lo han expresado infinidad de organizaciones internacionales, de gobiernos, por ejemplo, como los gobiernos europeos, instituciones de derechos humanos absolutamente incuestionables en cuanto a eventuales intencionalidades como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional. ¿Quién va a cuestionar a estas organizaciones? Así lo han dicho, por ejemplo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la OEA, que de forma más timorata también ha cuestionado lo que está pasando en Venezuela. Por ejemplo, el propio líder de Podemos, que es un partido español que ha tenido vínculos importantes con el chavismo, ha expresado también la preocupación. El mundo democrático se está expresando en torno a lo que está pasando en Venezuela. En esa medida me parece que desde la comunidad internacional, los que estamos fuera de Venezuela, lo que podemos hacer, como se hizo también cuando aquí se sufrió por parte del Estado la arbitrariedad, lo que tenemos que hacer es pronunciarnos internacionalmente. En esa medida me parece que es imprescindible que desde el país, desde el gobierno, desde el parlamento, desde los ámbitos institucionales en que se pueda levantar la voz en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela se haga.
por último, en esta primera ronda, escuchamos a Bonir. Sí, yo estoy... a mí me parece que el tema de Venezuela cansa un poco en este sentido, ¿no? De que son tan previsibles las posturas con respecto a un poco en el sentido que decía Gabriel, ¿no? Decir, bueno, si yo estoy de determinado lado del sistema político en el Uruguay, voy a criticar a Venezuela, y si estoy del otro lado la tengo que defender al gobierno de Venezuela, ¿no? Yo realmente tengo la impresión de que el régimen venezolano es un régimen autoritario, con un alto grado de corrupción, y que yo no querría vivir en un sistema así. Esa es la verdad. Ahora, también veo que la oposición venezolana es terrible, es decir, en el sentido de que es una oposición golpista. Hago una distinción en esto, por ejemplo, entre la posición de López y la de Carriles. Porque Carriles es un tipo que ha hecho oposición, ha participado en elecciones, no ha llamado a soluciones violentas, al contrario. En cambio, este hombre tiene una larga trayectoria de golpismo. Eso es clarísimo. Digo, yo no sé. Es decir, la verdad es la verdad. Es decir, que el gobierno sea malo no quita que haya un opositor golpista, y que el intento ese llamado la salida era una salida golpista, era una salida para desestabilizar y tratar de voltear un gobierno, es absolutamente cierto. Y que murieron 40 y pico personas, también es cierto. Entonces, bueno, yo no me atrevería, no estudié el proceso judicial, no vi los fundamentos ni las pruebas que hay, o sea que tampoco puedo opinar sobre el tema procesal. Me parece que es un poco apresurado. Es que no se ha publicado la sentencia, ¿no? No, bueno, pues entonces... Esa es una decisión que tomó la OEA, ¿no? Pedírsela. La Secretaría General de la OEA, que está a cargo de Luis Almagro, solicitó que se le remitiera el expediente. Exactamente, lo que me sorprende es que es la claridad con la que todo el mundo se pronuncia a favor o en contra de la condena a López sin que nadie conozca el expediente. Yo normalmente cuando veo una causa judicial, si no puedo leer la sentencia y ver los fundamentos que tiene, me cuesta pronunciarme. Entonces realmente, políticamente no tengo especial afinidad por ninguna de las dos posturas. Y desde el punto de vista jurídico y judicial, me faltan elementos, creo que nos faltan a todos elementos para saber exactamente qué pasa, ¿no? Desde la audiencia también hay mensajes de los oyentes. Por ejemplo, no se puede comparar la situación venezolana con la dictadura uruguaya, dice este celular que termina en 418. El mensaje de Pablo de Cerrito dice: Chávez también participó en un golpe de Estado. Sí, estuvo preso. Sí. No, pero se destaca que la condena que recibió en aquel momento fue mucho menor a la que está recibiendo ahora Leopoldo López. Y además, bueno, después fue amnistiado. Dice Gustavo, en cuanto a la repercusión en Uruguay, billetera mata moral. En eso también habla otro oyente, Juan de San José, que dice: Uruguay no dirá ni mu, están de por medio el petróleo y también compromisos políticos. Sí, se ha hablado de eso, ¿no? De que este es un momento particularmente delicado en la relación entre Uruguay y Venezuela, entre otras cosas porque está por ejecutarse, por llevarse a la práctica el acuerdo por el cual ANCAP canceló de manera anticipada su deuda con PDVSA, con una quita, que a su vez trajo aparejada la posibilidad de que Venezuela pagara deudas por compras de alimentos y se abrieran nuevos negocios de exportación en ese rubro a Venezuela. Como que ese sería un factor que estaría condicionando la posición del Poder Ejecutivo. ¿Ustedes entienden que eso puede estar ocurriendo? Yo no creo que esté jugando eso, con ese criterio juega mucho más en las relaciones con China y nadie dice nada, ¿no? Ahí sí que no hay separación de poderes ni nada que se le parezca y a nadie le preocupa demasiado, ¿no? Pero lo que yo digo con claridad acá, primero, comparar la situación de Venezuela con la dictadura en Uruguay me parece realmente, uno le puede criticar muchas cosas a la situación venezolana. Yo no soy un tipo acrítico ni que esté de acuerdo con todo lo que ocurre en Venezuela, ni haría las cosas como la haría el gobierno venezolano en algunas cosas. Yo estoy en Uruguay, no vivo la manera así. Por ejemplo, los sindicatos chavistas en Uruguay, no es imposible que existiera eso, pero por decir una cosa, hay varias cosas más. Ahora, acá no hay una situación de dictadura en Venezuela. Yo vuelvo a decir, ponen la tapa de Maduro y ponían la tapa de Chávez como monos y reclaman que Estados Unidos invada Venezuela desde los diarios, ¿no? Y desde los canales de televisión, todos los días del año, ¿no? Entonces, uno lee los editoriales de la prensa venezolana y son salvajes contra el gobierno, piden hasta que los maten al presidente. Sí. Entonces, no hay una cuestión, hay instalado también una imagen que no es así
¿Qué de la decías situación. tú, Bonir? No, que yo he visto en la televisión venezolana instigar y considerar la posibilidad de que se asesinara en aquel momento a Chávez. Un atentado contra Chávez como una posibilidad política entre periodista y entrevistado en la televisión abierta venezolana. Y eso es verdad. Es decir, creo que la oposición está a la altura en cuanto a respeto a la libertad, está a la altura del Pero además lo hacen y siguen peor. haciéndolo. Entonces yo lo que creo aquí, uno podrá discutir y estamos de acuerdo en discutir las cosas. Ahora, en su justo término. Y al oyente que me planteaba el tema de que Chávez dio un golpe, es verdad, dio un golpe, estuvo preso. Otro oyente agrega: a Chávez por el golpe le dieron una condena a 2 años. Está bien, a Leopoldo López, por el golpe anterior que hizo en el 2002, también le dieron la condena y ya lo amnistiaron y volvió a intentar otro golpe. Porque si no se dice eso en ese contexto histórico, entonces estamos hablando, parece que de una Carmelita descalza, cuando estamos hablando de las cosas, y no es así. ¿Gonzalo? A mí me cuesta mucho, de pronto por mi edad y por ver las cosas en perspectiva, pero yo recuerdo, o por lo menos uno cuando se pone a leer la historia reciente, lejos de mí va a estar defender a Pacheco, ¿no? Pero Pacheco también fue electo por las urnas. Y había gente que estaba, o por lo menos intentando hacer determinadas cosas que de pronto iban contra el Estado democrático. Y mirá que, Gabriel, te estoy mirando en este momento, y mirá que lejos de mí va a estar defender a Pacheco. Sí, de mí también. Pero sucede la misma situación desde otra perspectiva. Lo que pasa es que es muy difícil meterse en una realidad que uno diga, a mí no me gusta ni la oposición venezolana, porque tampoco me gusta Capriles, me parece que hasta en algún punto es bastante flojo, me parece que no está a la altura de las circunstancias de muchos aspectos, y mucho más lejos estoy de Corina Machado y Leopoldo López. Lo que a mí me parece que hay un tema de que hay que ver la independencia de la justicia, hay que ver el tema de la zonada, si realmente es, y cómo se posiciona la gente, porque hace poco nosotros tuvimos, o por lo menos se quiso tener un intento de zonada y de queja contra la justicia acá, y también hubo todo un movimiento en la sociedad. Yo creo que hay un relativismo moral de todos, que es inevitable posicionarse, soy de la oposición y estoy con la oposición venezolana y soy del oficialismo y estoy sin embargo con el chavismo y en este caso con Maduro. Ayer me llamó la atención que a última hora estaba recorriendo las redes y veo una declaración del Nuevo Espacio. Salió una declaración del Nuevo Espacio. Es el primer sector del Frente Amplio que se pronuncia sobre esta situación y además se pronuncia críticamente. Es un comunicado muy corto pero también muy duro, contundente, dice. El Nuevo Espacio, ante la condena a 13 años y 9 meses de prisión efectiva dictada contra Leopoldo López, uno de los más destacados líderes de la oposición política venezolana, expresa su más enfático rechazo ante tan injusta decisión. Esta sentencia constituye un fallo inhumano, dictado luego de un proceso de carácter político totalmente viciado, que no ha cumplido con ninguna de las garantías del debido proceso consagradas en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, y termina diciendo: exigimos al gobierno de Venezuela su inmediata liberación junto a los demás presos políticos. Eso cuando menos llama la atención. Llama la atención. Yo tengo entendido igual que hay un tema de cercanía por la internacional que integra tanto Leopoldo como Rafael Michelini. La Internacional Socialista. Integra la Internacional Socialista. Rafael Michelini ocupa determinado lugar en vicepresidente en esa internacional, y Leopoldo López también integra. Evidentemente hay vasos comunicantes. Igualmente me parece que hay como cierta independencia en comparación con el resto del gobierno, que ni siquiera salió a decir nada. El canciller, incluso ante la llamada de Mieres y algunos otros referentes de la oposición, dijo: nosotros no vamos a expresar ni media palabra. Está bien, es la justicia. Hay que ver en qué punto, hay que ver cómo separa los distintos partidos, cómo separan los gobiernos. Yo creo que en algunos aspectos las relaciones comerciales pesan. Y lo que me parece que siempre hay que tener claro es, ni con los golpistas, pero ni tampoco con la fuerza superior que tiene alguien que desde las herramientas del Estado, o por lo menos lleva a una opresión de la oposición. Siempre me parece que la parte más débil, golpista o no golpista, pero la parte más débil no es necesariamente la que sale del Estado y que utiliza todas las herramientas del Estado, la justicia incluso, para por lo menos tener a Corina Machado que no pueda participar, a Antonio Ledesma que no pueda participar y me parece que tampoco es de los golpistas, y a muchos jóvenes y estudiantes que también lo sacaron del ring político simplemente por haber sido opositores. Porque en la bolsa los metieron a todos también. ¿Otro lado de la mesa? ¿Bonir? No, yo más o menos ya dije, ¿no? Es decir, creo que obliga a ser un poco más prudente. La situación real obliga a ser más prudente porque acá no hay santos y además nos faltan datos.
desde el punto de vista estricto de lo que pasó y de lo que se tuvo en consideración para dictar esa sentencia, uno puede tener sospechas, así la sospecha de que este sí quería tirar al gobierno y la sospecha de que esto quería meterlo preso. Ahora, rajarse las vestiduras y ponerse de un lado y acusar o del otro lado y defender apasionadamente, yo no puedo hacerlo, me faltan elementos. No, yo con los antecedentes de lo que han sido estos últimos años del régimen de chavista, no tengo ninguna duda de que ha sido una sentencia absolutamente viciada por un poder judicial totalmente permeable a los designios de Nicolás Maduro y el gobierno chavista. En ese sentido no me caben dudas. Y aquí no se trata de defender a la oposición venezolana, a la cual yo no adhiero ni nada de eso. Simplemente se trata de observar lo que está diciendo el mundo entero. Vuelvo a señalar, todas las organizaciones de derechos humanos serias se han pronunciado en contra de esta condena, países democráticos de Europa, la Internacional Socialista, o sea, no es el Pentágono, González. Para repetirlo, no es el Pentágono, no es el gobierno yanqui, no es el gobierno yanqui el que está expresándose, es una organización que nuclea a partidos que supuestamente compartirían la ideología del gobierno venezolano, y me parece interesante recalcar lo que decía Gonzalo, no podemos equiparar quienes tienen la responsabilidad y quienes ejercen la fuerza del Estado. Me parece que tienen que hacer un llamado y procurar darle garantías a todos los ciudadanos de que puedan ejercer sus libertades. Vos sabés que puedo contestar una cosa sobre este punto específico que dice Felipe. Puede. Porque, a ver, hay una cosa que está clara. El gobierno, el Departamento de Estado, es decir, la política del Departamento de Estado norteamericano es tirar al gobierno chavista. Siempre lo fue desde la época de Chávez, lo intentaron con un golpe de Estado, lo han intentado con 10.000 mecanismos. Hemos visto muchas veces qué pasa con los gobiernos a los cuales Estados Unidos quiere tirar, o por lo menos ciertos intereses muy poderosos de los Estados Unidos y a veces supranacionales, europeos también. Lo primero que se hace es desgastar y convertir en un monstruo al gobernante que se quiere tirar abajo. Se hizo con Hussein, se hizo con Gaddafi. Pero un nene de pecho, Hussein, se intentó hacer con Chávez, ahora se hace con Maduro. Demócrata. Pero se hace con el sirio. En definitiva, nenes de pecho no hay en ningún lado. Es decir, los cientos de miles de muertos que han causado en los países árabes las intervenciones norteamericanas, nadie los cuenta. Sobre eso las organizaciones de derechos humanos no hablan. Sí se empeñan en demostrar la terrible barbarie del gobierno venezolano, pero no dicen de las 3 o 4 guerras que tienen o instigan permanentemente en la zona. A muchos los degüellan cuando van, ¿no? A muchos de esos de los organismos internacionales cuando van los degüellan también. Está bien, ¿no? sí, para las cámaras de televisión. El Estado Islámico, surgido por obra de magia, y para enfrentar a todos los gobiernos que le molestan a Estados Unidos. Es una entidad maravillosa esa. Eso es otro tema que algún día habrá que investigar, ¿no? Es decir, ¿para quién trabaja el Estado Islámico? Como para quién trabajaba Al-Qaeda. O en está viendo otra discusión. No, es que sí, porque yo lo que veo digo, esto con todo respeto a Felipe, pero veo en tu discurso exactamente la reiteración, digamos, es el discurso CNN, para hacerlo claro. Es decir, por el cual hay unos Estados Unidos y un mundo occidental democrático maravilloso y perfecto, y algunos monstruos que generalmente usan turbantes, pero no siempre. Algunos viven en Centroamérica o en Sudamérica, que son unos terribles verdugos enemigos de la libertad. Ese mundo de Walt Disney es falso. Es decir, acá no hay santos de un lado y malos del otro. Es un mundo complejo. Bueno, se picó la discusión. Y Venezuela lo es. Entonces digo, realmente ese discurso de buenos y malos me parece poco... Bueno, ya que hablas del mío, yo hablo del tuyo. Tu discurso es el discurso cubano, ¿no? En absoluto. Es el discurso que justifica todas las violaciones de los derechos humanos por la culpa de Estados Unidos, del Pentágono. Es ese discurso. Perdóname, estás usando un mecanismo bajo de es discusión. Interesante esa dualidad de criterios. Que yo empecé salvando diciendo que yo no iba a defender el gobierno de Venezuela, porque realmente me consta que no sigue normas básicas de respeto a la vida democrática. Pero lo mismo pasa con el resto de los países, con los europeos y con Estados Unidos. Querer atribuirle todas las culpas a Estados Unidos, que está gobernando la Internacional Socialista, Estados Unidos también, está gobernando la Internacional Socialista. A Pablo Iglesias lo llamaron del Pentágono para que condene lo que está pasando. No, pero yo no hablé de Pablo Iglesias, hablé de lo que tú decías. El discurso es funcional a la estrategia estadounidense en ese tema.
¿Del otro lado alguien quiere agregar algo? Sí, un mínimo apunte, ya que hablan de la CNN y esas cosas. Yo reconozco que no miro la CNN, salvo pequeñas cosas de YouTube, porque me gusta ver algunas entrevistas. Ayer de noche, justamente, preparando un poco lo que íbamos a hablar, miraba al periodista Bailey, que le hace una entrevista a Leopoldo López, creo que fue de las últimas. Un buen libro. No, Jaime yo Bailey. prefiero leer cualquier cosa antes que verlo, pero sin embargo me interesaba ver. Claro, es impresionante. No, bueno, pero me interesaba ver qué decía Leopoldo López. Y en varias veces el periodista lo apura y le dice, pero esto es una dictadura, pero usted está en una dictadura y usted se está poniendo en una dictadura. Y Leopoldo López en ningún momento dijo, no, y lo apura y lo apura y lo apura y siempre le dice, no, es muy autoritario y tiene sesgos dictatoriales, pero jamás yo voy a decir que es una dictadura. Gabriel. Bien, yo no miro a CNN nunca, ¿no? Por razones mentales, obviamente, la clausuro, no. Yo no tengo televisión porque no, la verdad que no me aporta demasiado ese medio en ningún aspecto, pero lo que sí digo es que me parece a mí, yo lo digo con toda claridad, yo también acepto y discuto y debato el tema de los defectos que tiene el gobierno venezolano. Entiendo además que siempre que están involucrados el Estado y otra parte de la sociedad que no es el Estado el que debe garantizar las cuestiones. Ahora, dos cosas. Primero, para terminar, porque ya hablamos mucho, Venezuela no hay una dictadura y no se puede decir que hay una dictadura porque no la hay. Y comparar con ese. Y segundo, del otro lado no solo hay un problema golpista, hay un poder gigantesco comparable con el del Estado.